Les voy a contar detalles de eso, solo quiero seguir la línea de lo que veníamos mencionando antes. En la mañana estuve con el presidente José Antonio Kast en la Universidad Católica. Como yo les mencionaba, pudimos captarlo ahí cuando se bajó desde su vehículo para ingresar hacia este sector donde lo recibió, ¿se acuerdan? El exministro de Hacienda, que ahora está en Clape Sucé, Felipe Larraín, quien era el anfitrión en este seminario, que era bien particular, les quiero decir a todo esto, porque habían asistentes bien diversos, desde exacadémicos, exministros. Nos encontramos, por ejemplo, con el entonces o el antiguo ministro Cristian Larroulet, con el exministro Hernández Olminiac, que son académicos. Estaba Cecilia Boloco con su esposo también en esta locución de un grupo muy selecto que dio el presidente José Antonio Kast. Y en ese contexto respondió a algunas interrogantes, principalmente en lo que tiene que ver con el diseño. Lo acompañaba Jorge Quirós, que es encargado de su política económica y que ahora será su ministro de Hacienda. Y le preguntamos varias cosas, fue bien escueto en sus respuestas, pero le preguntamos sobre si iba a ir al sur, el plan que tenía diseñado en el sur, y también respondió en esto que vamos a ver a continuación, las críticas que surgieron justamente con algunos nombres, y el nombre 25 que no llegó a ser, que es el de el supuesto ministro de Minería, que era Santiago Montt, pero que finalmente quedó fuera de los nombramientos y las carteras se dividieron solamente en 24 personas. Revisemos ese momento y ya comentamos y les cuento todos los detalles de lo que pasó anoche. Voy camino a la gloria ahora. Vamos camino ahora a ver temas sociales y temas de gobierno. Así que muchas gracias. Ya. Aquí saqué mis comentarios, o más bien saqué la lista, ¿no? Porque hay que seguir un poco con la lista. Pero si quisiéramos contar detalles desde lo que pasó, fue una jornada bastante intensa. Primero, nosotros estábamos por el sector de la Castellana. Ustedes saben que la Moneda Chica tiene dos accesos, este que estoy ahora, que es la Gloria, y la Castellana. En la Castellana pasan más cosas, ¿para qué les voy a decir una cosa por otra? Porque por ahí entran los autos, por ahí están los patios, ahí salen las personas que fuman a fumar y por lo tanto uno ve movimientos, se ven además las ventanas traseras de la Moneda Chica, entonces uno puede más o menos intuir los movimientos. Y ahí empezamos a ver cómo llegaban, por ejemplo, los familiares que no sabíamos de quiénes eran, pero que se notaba que venían a una ceremonia de asunción de gabinete, muy arreglados, señoras con hijos, etcétera, y ahí conversamos con algunos. Vimos la llegada también de Sergio Arias, que ustedes saben, viste al presidente, lo asesora y están todas las actividades, llegan con los trajes, se preocupa de cada detalle, nos adelantó en su momento que el presidente iba a ir de azul, así que tuvimos como toda la antesala de aquello. Y el momento crucial fue cuando llegaron las van. Llegaron en dos van los ministros, ¿se acuerdan que estaban en el espacio Riesco, que el presidente los citó ahí, estuvieron en una reunión de trabajo y se bajaron de las van? Entonces ahí nosotros entre las rejas pudimos mirarlo, cuáles venían en cada van. En la primera van venían los ministros más políticos, o los que están más ligados a la cercanía de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, Jorge Quirós, Trinidad Steiner, entre otros, y en una segunda van venían otros ministros que estaban ahí. Llegaron por su cuenta dos ministros que no venían en la van. Esos dos ministros eran José García Ruminó, que va a ser el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, y Jimena Rincón, que ella va a ser la ministra de Energía. ¿Por qué venían aparte? Porque ellos estaban votando en el Congreso, porque estaba en pleno desarrollo de la sesión y por lo tanto no podían ir al espacio Riesgo y llegaron acá por su cuenta. Incluso es más, Jimena Rincón fue la última que llegó con cierto retraso y se necesitaba que estuvieran todos listos para poder comenzar con esta presentación y con este escenario que se había plasmado para presentar a los ministros. Y ahí la primera gran sorpresa fue que de 25 ministerios solo eran 24 las personas. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, ahí nos enteramos que finalmente había un biministro, y en este caso el biministro es Daniel Mas, que asume un doble rol y asumía la cartera de minería, porque durante las últimas horas se había especulado. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos mucho de los nombres? Y los nombres no coincidieron prácticamente todos con los que vimos acá, pero en el caso de Santiago Montt, todo indica con el reporteo que pudimos hacer posteriormente que finalmente él no logró quedar en la lista porque habría molestado al presidente electo el hecho de que él formaba parte de una empresa, y esa empresa comunicó a través de sus redes sociales que Santiago Montt dejaba su rol para incorporarse a este gabinete. Bueno,
Eso claramente molestó porque el presidente electo no lo había anunciado aún, independiente que los nombres sonaban, y eso provocó finalmente su caída y se elige entonces que sea el ministro Mas el que asuma el biministerio. Y ahí podemos ver distintas figuras y hay de todo tipo. Hay más hombres, pero es poca la diferencia versus mujeres. Hay figuras nuevas que destacan, como por ejemplo la de Trinidad Steiner en seguridad pública, como la de Mara Cedini, que ha cumplido un rol relevante desde la vocería, o también como por ejemplo Judith Marín, que es la nueva ministra de la Mujer, que ya se percibe polémica y ya tuvo una candidatura política y durante el transcurso de las últimas semanas ha tenido declaraciones bastante intensas, ¿no? O bien distintas al menos al diseño que ha marcado la actual ministra. Escuchemos declaraciones de la ahora futura vocera de gobierno, ya nombrada como ministra, que va a asumir pronto, pero que ya se sabe que ese va a ser su cargo. Esto fue lo que dijo Mara Cedini. Agradecer la responsabilidad que nos dio el presidente electo y agradecerle a todos ustedes por estar acá y por transmitirle esto a la ciudadanía. El presidente electo fue claro, hoy en la noche se da a conocer el gabinete y este es el gabinete. Nuestra gestión comienza el 11 de marzo, pero hoy se está preparando sobre todo para pensar en la reconstrucción. Tenemos grandes profesionales trabajando en las distintas áreas para poder aportar y recopilar información para el 11 de marzo empezar a trabajar firme. Bien, oye, aquí el hombre de la jornada, uno dice, ¿quién es el personaje de la jornada? Oye, claro, los ministros, por supuesto, pero Mauricio Morales, sin duda, queremos escuchar ahí todo tu análisis. Las revoluciones, Mara Cedini, ella fue muy polémica también, sí, ¿no? Claro. Participaba en un programa de debate político y ahora en su nuevo rol va a tener que, me parece, bajar un poquito. La van a tratar de provocar. Sí. Claro, o sea, podría ser una presa fácil para la oposición en caso de que ella tenga el mismo estilo que tenía en el programa Sin Filtros. Me imagino que ya ha tenido una preparación con el fin de ser una vocera y no una polemista del gobierno. Ya pasó un poco el periodo en que los secretarios generales de gobierno actuaban como una especie de chaleco protector frente al presidente. Hoy día son voceros fundamentalmente, es decir, personas que informan sobre las actividades que realiza el gobierno, más que presentarse como una suerte de chaleco antibalas para ese presidente de la República. O sea, el rol, por ejemplo, las vocerías de Francisco Vidal en su minuto eran eso. O sea, él era un protector del presidente de la República, pero de ahí en adelante quizás hemos visto voceros que tienen una función más de comunicación que de defensa de la administración. Eso por una parte. Lo otro que comentábamos ayer, el volumen de independientes, ¿verdad? Que ha sido bien comentado. Podríamos llegar a tener más de un 80% del gabinete independiente. ¿80%? ¿Por qué? Porque Demócratas se disuelve, Radicales se disuelven, también entró en causal el Partido Social Cristiano y también Evópoli, aunque Evópoli ha interpuesto un recurso. Podríamos llegar a tener el 80% del gabinete, más del 80% del gabinete como independiente. ¿Mujeres? Mujeres, lo que decía la Katy Ibáñez recién, 11-13, es decir, tenemos un 46% de mujeres, es decir, un gabinete cuasi paritario, lo que no era esperado desde el prejuicio para un gobierno de la derecha más radical, como tampoco era esperado que asumieran personas de la exconcertación en un gabinete de un gobierno del Partido Republicano. Por lo tanto, hubo varias sorpresas. Se repiten. Bueno, a propósito un poco de lo de Santiago Montt, ¿no es cierto? Encuentro que está bien lo que hace el presidente, en el fondo. Pues siempre está esta sospecha como del conflicto de interés, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí toma una decisión bien drástica, pero bueno, bien clara también. Y nombres que se repiten, como los de Campos. Yo creo, Katy, que en las pruebas, ¿no es cierto?, de actualidad de la universidad se repetía, decía ministro de Agricultura. Claro, este nombre lo he escuchado, se ha ido de polémico, repitiendo. Jaime Campos, le preguntaban si es que él había hablado con el jefe de su partido y él, las respuestas que dio fueron bien llamativas, ¿no? No tengo por qué informarle al presidente de mi partido, un partido que además está en vías de extinción, dijo. Entonces fueron bien polémicas sus primeras palabras, ¿no? Sí, de hecho dijo que no lo conocía, lo dijo así textualmente. Dijo que él militaba antes en el partido que él, claro. Le contó al presidente de su partido, le dijo, no sé, yo a ese señor ni lo conozco. Esas fueron sus palabras textuales. Lo habíamos anticipado ayer cuando conversamos. ¿Se acuerdan que Campos era una figura polémica? Él había sido presidente, o sea, había sido ministro del presidente Lagos, había sido ministro de la presidenta Bachelet, había desconocido, con él partió la polémica del tema de Punta Peuco y él fue el que desconoció esta intención de que la presidenta Bachelet quisiera cerrar Punta Peuco. Tuvo declaraciones polémicas para
pero lanzar, como se dice coloquialmente, al aire, ¿no? O sea, tiene un montón de frases polémicas que son bien controversiales, y ayer, muy a su estilo, salió también y se lanzó unas frases polémicas. Mire, les voy a contar un dato relevante. Ayer, antes de ver sus declaraciones, cuando venían personas y llegaban a poder entrar y ver, llegó una señora muy elegante, con un muy buen traje y todo, bien estupenda y todo. Entonces nosotros le preguntamos con otros colegas que estábamos ahí, bueno, ¿y usted quién viene a ver? Entonces, como que no quería contar, bueno, ¿quién viene a ver? Jaime Campos, dijimos nosotros. Bueno, ¿y cómo está él? Está contenta, pero ella ya estaba un poco molesta porque en el fondo se había dado la vuelta por atrás, venía con unos tacos, le molestaban los zapatos, y dijo, no, yo ya voy a llamar lo que me venga a buscar nomás, porque, o sea, como muy el estilo de Jaime Campos, igual encontré, como que dijo, bueno, no, yo tengo que venir, me dijeron que por acá, así que al final, bueno, la ayudaron, entró por el otro lado, venía sola, le preguntamos si habían ocupado más invitaciones, porque habían entre 2 y 3, ella dijo, no, yo vine sola y todo, y tempranito fueron los primeros que salieron, o sea, la señora después lo llamó, le dijo, salgamos, y fue de los primeros que salió por esta puerta. Así que ahí todo funciona como bien rigurosamente parece en esa familia. Vamos a ver las declaraciones del ministro Jaime Campos, del futuro ministro Jaime Campos, y las polémicas que ya generó cuando todavía ni siquiera asume. Con un orgullo porque se ha convocado un gobierno de unidad nacional, y detrás de los gobiernos de unidad nacional tenemos que estar todos los chilenos, independientemente del partido político en que uno pertenezca. ¿Qué le ha dicho su partido, ministro? ¿Cómo? ¿Qué le ha dicho su partido? Nada, yo no he hablado con el partido. No han hablado con él. ¿Cómo no hablé con el partido cuando fui ministro del agua y tampoco cuando fui ministro de la presidencia? Ministro, ¿y por qué decidió aceptar esta propuesta de José Antonio Kast? ¿Qué lo motiva a aceptar y participar de este gobierno? Porque el presidente de la República me lo pidió, ha convocado un gobierno de unidad nacional y creo y participo de ese modelo de gobierno. Ahora empezar a conversar con las actuales autoridades del Ministerio de Agricultura, imponerme, recibir la información que corresponda, empezar a formar equipos para que el 11 de marzo podamos gobernar. Bien, estábamos comentando aquí con Mauricio Morales. Mauricio, ¿te parece que te queda la sensación de que es un gabinete mucho más técnico que político? Un gabinete, no sé, lo han dicho muchos, empresarial. ¿Cuesta encontrar a profesionales que estén participando en los partidos políticos hoy? ¿Da cuenta un poquito del peso que han ido perdiendo los partidos políticos o cómo lo ves tú? Sí, lo veo de esa manera, y me gustaría agregar otra cuestión adicional. Desde mi perspectiva, y habiendo estudiado las bases de lo que fue o lo que es el gremialismo, que fue inaugurado por Jaime Guzmán en la Universidad Católica el año 1965. Uno de los planteamientos centrales del gremialismo era que los canales de intermediación entre gobernantes y gobernados debían estar a cargo principalmente de los gremios. Acá vemos mucha gente que viene de esos gremios, particularmente de gremios empresariales, y no por los partidos políticos. O sea, si Jaime Guzmán viese este gabinete, estaría absolutamente conforme, porque los partidos políticos ocupan un rol secundario o terciario, si se quiere, y los gremios pasan a ocupar un lugar protagónico. Esto de los gremios y de los independientes no implica necesariamente que sean personas sin ideología. Son personas que tienen claramente una ideología y una posición política, pero no son militantes. Ahora bien, esto ha generado descontento en las directivas partidarias, y ahí Katy Ibáñez me puede ayudar con eso. Lo más probable es que el presidente Kast, con el fin de no profundizar ese descontento o malestar en los partidos políticos, decida realizar un esfuerzo compensatorio en las subsecretarías y en las jefaturas de servicio, al igual que en las embajadas. Entonces, con eso, probablemente, el presidente se cubra de la crítica que pueda existir de parte de los partidos que, para ellos, injustamente quedaron fuera de los puestos centrales del gabinete. Apoyaron en la campaña, sin duda, ¿no es cierto? Katy, eso debería entregarse muy pronto también, y conocer ahí las subsecretarías y el resto de las reparticiones públicas.